Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy vamos a escuchar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en unas declaraciones recientes que son un ejemplo claro de cómo el antisemitismo se adapta a los tiempos modernos y toma nuevas formas. Católico, de nacimiento y bautizado, en la iglesia San Pedro que tú reparaste ya. Ahí está la pila bautismal donde me bautizaron a mí siendo un pequeñín de 2 años. Creo. Nacido en Caracas y bautizado en Caracas, con una madre y un padre cristiano. Mi madre me enseñó a estudiar la Biblia. Soy cristiano, pero por mi sangre corre sangre judía. Sefardí, de los judíos auténticos de las 12 tribus, los de Moisés. Esos judíos de las 12 tribus, que no son los que mandan hoy en el Estado de Israel. Los que hoy gobiernan Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso. No, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico. Porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Lo que acabamos de escuchar no es un exabrupto aislado. Es parte de una narrativa que tiene raíces muy antiguas, pero que en la actualidad se presenta como si fuera un argumento político legítimo. Maduro se declara católico de nacimiento, dice tener sangre sefardí, y contrasta esa supuesta autenticidad con los judíos askenazíes, a quienes acusa de no ser judíos verdaderos. Incluso llega a afirmar que Netanyahu no es judío auténtico, sino un cambalache de Polonia. Este tipo de acusaciones tiene 3 objetivos principales. Primero, quieren difundir la idea de que el conflicto con Israel no es religioso ni antisemita, sino una mera disputa por tierras. Eso es falso, porque la Carta Fundacional de Hamás deja claro que su lucha es religiosa y antisemita, y que su objetivo declarado es destruir al pueblo judío. Segundo, al decir que Netanyahu y los gobernantes de Israel no son judíos, buscan sembrar la noción de que, aunque la tierra de Israel sí tenga relación con los antiguos judíos, los israelíes actuales no lo serían. Así intentan negar la legitimidad de la continuidad judía. Tercero, presentan a Israel como un proyecto colonialista ajeno, lo que se logra desarraigando a los judíos askenazíes de su identidad histórica y vinculándolos con Europa como si fueran extranjeros en el Medio Oriente. Esta estrategia conecta directamente con el mito de los házaros, una idea que circula desde hace siglos y que afirma que los judíos askenazíes no descienden de los antiguos israelitas, sino de un pueblo del Cáucaso que se habría convertido al judaísmo en la Edad Media. Aunque los estudios modernos han desacreditado esa teoría, sigue siendo utilizada para negar la legitimidad del pueblo judío. El investigador Víctor Schmiedelman documentó cómo, en la Rusia de los años 70 a los 90, la teoría házara fue usada como herramienta de antisemitismo intelectual. En los círculos nacionalistas rusos se afirmaba que los judíos europeos eran impostores, sin derecho a reclamar vínculo alguno con Israel. Esa línea de pensamiento fue muy influyente en la historiografía postsoviética y todavía se encuentra en publicaciones antisemitas en ruso. Un ejemplo más cercano es el del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. En 2023 declaró que los judíos askenazíes no son semitas, sino descendientes de házaros. El Washington Institute analizó esas palabras y concluyó que se trataba de una manipulación política que repetía un mito histórico sin fundamento científico. El objetivo era el mismo que en las declaraciones de Maduro, aceptar que hubo un pueblo judío, pero negar que los judíos actuales de Israel lo sean. No es la primera vez que Abbas recurre a estas ideas. En discursos anteriores ya había sostenido que Hitler persiguió a los judíos europeos no por antisemitismo, sino por su papel social. Una forma de relativizar el Holocausto y de negar el carácter específicamente antijudío del genocidio. Sus palabras muestran cómo el mito de los házaros y el revisionismo histórico se combinan para alimentar un antisemitismo disfrazado de análisis político. Otro ejemplo lo encontramos en Muammar Gaddafi, el líder libio, que en 2009, durante la Asamblea General de la ONU, insinuó que los judíos europeos no eran descendientes de Israel, sino de tribus convertidas al judaísmo. Según él, los únicos judíos auténticos eran los que tenían raíces en el Medio Oriente, no los europeos. Su discurso estaba diseñado para presentar a Israel como un Estado ilegítimo, impuesto en Palestina por extranjeros. Este mismo argumento ha sido usado por líderes islamistas.
Hamas y Hezbollah han repetido en varias ocasiones que los judíos que viven en Israel no son descendientes de los hijos de Israel, sino europeos que usurparon la tierra. Según esa lógica, los únicos judíos auténticos serían los misrajíes o sefardíes que vivieron en países árabes, mientras que los askenazíes serían colonos europeos disfrazados de judíos. Es un discurso que borra la historia milenaria de la diáspora judía en Europa y que niega la unidad del pueblo judío. Intelectuales y clérigos en Medio Oriente han difundido estas ideas desde hace décadas. El libro La 13ª tribu de Arthur Koestler, publicado en los años 70, fue uno de los principales vehículos de esta narrativa. Koestler, un intelectual judío húngaro, no escribió su libro con intención antisemita, su objetivo era proponer una hipótesis histórica para explicar la formación de los askenazíes. Sin embargo, el libro fue inmediatamente adoptado por propagandistas árabes y antisionistas como prueba de que los judíos europeos eran impostores. Lo que para Koestler era una especulación académica terminó siendo convertido en un arma política y propagandística contra Israel. A día de hoy, en muchos foros árabes y en publicaciones antisionistas, la 13ª tribu sigue siendo citado como si fuera evidencia irrefutable, a pesar de que la genética moderna ha demostrado lo contrario. Hoy, el mito se recicla en redes sociales y en comunidades conspirativas de todo el mundo. La llamada mafia házara es una de sus versiones modernas. Según esta conspiración, los judíos que dominan la política y las finanzas no serían descendientes de los antiguos israelitas, sino impostores. Investigadores de Antiate han mostrado cómo esta narrativa se mezcla con teorías de extrema derecha y con discursos antisionistas radicales. Frente a estas acusaciones, la ciencia aporta datos claros. La genética moderna demuestra que los judíos askenazíes forman parte inseparable del pueblo judío, con un ancestro común en el Medio Oriente. Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de Harvard Medical School, publicado en 2022 en la revista Cell, analizó ADN medieval y moderno. Los resultados mostraron que los askenazíes descienden de un grupo fundador de aproximadamente 350 individuos que vivieron entre los siglos XIII y XV. Ese cuello de botella poblacional explica la baja diversidad genética, pero confirma que existe una línea común. Otros estudios han demostrado que el ADN mitocondrial, que refleja la línea materna, contiene un componente europeo importante, especialmente del sur de Europa. Esto refleja la mezcla durante siglos en la diáspora. Sin embargo, en el cromosoma Y, que representa la línea paterna, la mayoría de los marcadores son típicos del Medio Oriente. Esto indica que los judíos askenazíes, sefardíes y misrajíes comparten un mismo origen geográfico en la tierra de Israel. Un ejemplo particularmente revelador es el estudio del ADN medieval de la comunidad judía de Erfurt, en Alemania. Los investigadores encontraron que esa comunidad ya mostraba una mezcla de Medio Oriente y Europa. Los askenazíes modernos son la continuación directa de esa población, lo que demuestra una continuidad genética ininterrumpida desde hace siglos. En números más concretos, los modelos genéticos estiman que alrededor del 60% del ADN askenazí proviene de poblaciones europeas, mientras que el 40% restante tiene un origen claro en Medio Oriente. Lejos de invalidar la identidad judía, esto demuestra la capacidad de mantener la continuidad a lo largo de los siglos, combinando raíces antiguas con la realidad de la diáspora. El mito de que los askenazíes no son judíos auténticos tiene una consecuencia aún más grave, funciona como una forma de negacionismo del Holocausto. No se niega que millones fueron asesinados, pero al afirmar que los askenazíes no son judíos, se sugiere que el Holocausto no fue un genocidio contra el pueblo judío. Es una manera encubierta de despojar a las víctimas de su identidad. Si los 6 millones asesinados no eran judíos auténticos, entonces el Holocausto pierde su carácter como crimen contra el pueblo judío. Este razonamiento es abyecto porque niega la historia y ofende la memoria de cada víctima. Además, esta narrativa busca socavar la legitimidad de Israel como refugio para los sobrevivientes del Holocausto. Si los askenazíes no son judíos, entonces la fundación de Israel en 1948 no sería la restauración de un hogar ancestral, sino un proyecto colonial. Esa es precisamente la conclusión política que buscan los que promueven estas ideas. El problema es que este tipo de discursos no se limita a políticos como Maduro o Abbas. También se extiende a líderes islamistas, a dictadores como Gaddafi y a intelectuales que en distintos contextos han repetido las mismas ideas. Todos apuntan al mismo blanco, negar la identidad judía de millones de personas y, con ello, negar la legitimidad del Estado de Israel.
Y aquí está lo más peligroso, estas narrativas no se quedan en el terreno del discurso. Alimentan movimientos políticos, justifican la violencia y legitiman llamados a la destrucción de Israel. Cuando un presidente, un dictador o un líder religioso dice que los judíos askenazíes no son judíos verdaderos, está dando un argumento a quienes promueven ataques contra judíos en cualquier parte del mundo. Lo que empieza como una teoría conspirativa termina convertida en justificación de odio real. El antisemitismo adopta muchas formas. A veces es religioso, a veces político, a veces se viste de ciencia falsa. En este caso se disfraza de historia y de genética, pero el objetivo sigue siendo el mismo de siempre, negar al pueblo judío, negar su identidad, negar su memoria y negar su derecho a existir como nación. La conclusión es clara. Los judíos askenazíes forman parte inseparable del pueblo judío. La historia, la arqueología y la genética lo confirman. No existen judíos verdaderos y falsos. Cualquier discurso que intente hacer esa división es antisemitismo, aunque use palabras nuevas. El Holocausto mostró las consecuencias más extremas de ese antisemitismo. Por eso es esencial señalar estas narrativas y no dejarlas pasar como simples opiniones. Reconocerlas como lo que son, formas modernas de odio, es la única manera de enfrentarlas. El antisemitismo cambia de forma, cambia de máscara, pero siempre busca lo mismo, negar al pueblo judío. Denunciarlo y exponerlo es el primer paso para detenerlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.